el pasado y el presente del creyente en Cristo Jesús. Aquí en Efesios, el capítulo 2, Pablo hace una composición maravillosa, y lo que hace aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es una verdadera sinfonía. Es una sinfonía que tiene cambios de tono. Allí hay todas estas figuras maravillosas de la música y unos glisados. Hay todas unas escalas ascendentes, hay escalas descendentes, hay variaciones. Hay todo un espectáculo en este texto. No es solamente poético, el asunto va más allá, es más profundo. El apóstol Pablo va escribiendo, y a medida que este texto se va desarrollando, comienza él a profundizar y a hablarnos de cosas maravillosas que se producen en una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador. Ahí encontramos cuál era la condición de miseria antes de recibir a Cristo. Y después vemos a través del mismo texto la posición de privilegio que nosotros disfrutamos actualmente en Cristo Jesús. Pero este texto nos habla mucho más de eso. Y cuando dividimos ese texto Efesios 2, del 1 al 10, en 3 partes, pudimos observar que en la primera parte nos habla de nuestra condición antes de ser salvos, los versículos del 1 al 3. La segunda parte nos habla de nuestra posición al haber sido salvos, los versículos del 4 al 6. Y la última parte nos habla de nuestra responsabilidad por haber sido salvos, los versículos del 7 al 10. Antes de comenzar a verlo, a desarrollarlo, vamos a dirigirnos al Señor, un momento de oración. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por traernos a tu casa, gracias por podernos usar. Imploramos así que tú hables a través de nosotros. Solamente queremos ser instrumentos sagrados en tus manos. Oh Señor, para que edifiques a tu iglesia, para que consueles, para que exhortes, oh Señor, y que al salir de aquí salgamos llenos de tus dichos para no pecar contra ti, pero también llenos de consuelo y de fortaleza en nuestras vidas. Úsanos, Señor, con poder en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a ver en primer lugar nuestra condición antes de ser salvos. Los versículos del 1 al 3 dicen: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo primero que dice el apóstol es que nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos. ¿Qué éramos nosotros? Éramos unos muertos en vida. ¿Usted sabe lo que significa esa expresión? ¿Alguna vez se le han dicho que usted es un muerto en vida? O tal vez usted mismo ha dicho un muerto en vida. Es de fulano, y tú, mira, están vendiendo esta casa. Esa casa, mira, inclusive la están vendiendo de oportunidad.
La están dando, mira, en 8 millones de pesos, pero una casa. Y entonces usted, ¿qué es lo que yo voy a comprar? Yo soy un muerto en vida. Yo no tengo un centavo, ni tengo forma de cómo conseguir eso para poder comprar eso. Cuando nosotros estábamos buscando casa, estamos tratando, y la gente me decía, mira, allí están vendiendo, pero no me hable de eso. No, que esta vale tanto. Y esta vale 4 millones. ¡Och! Y yo he visto eso junto alguna vez. Y después salieron, no, que esta vale 3 millones y pico. Eso no, pero ¿y con qué fuerza se casa un guardia? Digo, depende. Bueno, pues, muertos en vida. El hombre en su estado natural es un cadáver insensible. El hombre en su estado natural, sin venir a Cristo, es un cadáver insensible. ¿Y usted sabe por qué es un cadáver insensible? Porque un creyente puede estar muy emocionado con un texto de la palabra de Dios. Usted está estudiando y encontró algo interesante y usted lo comenta con esta persona que no tiene a Cristo. Y dice, tú no sabes que yo estaba leyendo esta mañana en tal libro y observé, pero eso es maravilloso. Y lo que el Señor me habló fue, y fácilmente le cambia el tema. Le dice, óyeme, anoche ganaron los Warriors. Pero acá no estamos hablando de basquetbol. Porque a él no le interesa. Eso no le dice nada. Él es un muerto en vida. Usted tal vez escucha un himno maravilloso como uno que yo estaba escuchando anoche. Yo creí que estaba en el cielo. Un cuarteto, unos jovencitos, unos jóvenes bellos, elegantes. Eran elegantes no porque eran, sino elegantes porque la forma en cómo estaban cantando esos himnos, la manera, wow, qué cosa tan maravillosa. Y yo me estaba deleitando solo. Yo estaba gozando solo esos himnos. Pero si yo le digo a alguien, mira, pero oye, qué cosa tan preciosa. Eso es como de muerto, pero un muchacho está muerto y no le han dicho. No, el que está muerto eres tú. Porque tú eres insensible. Eso no te despierta nada. Eso no te produce ninguna emoción. ¿Por qué? Porque estás muerto. Cuando un hermano dice, oye, hay oración y yo quiero ir para orar, yo tengo muchos motivos de oración, yo quiero estar para orar, y usted está lleno de emoción, y usted comparte con algún otro cristianito, y dice, el culto de oración, ay no, me duele mucho el cuerpo, termina muy tarde. Es porque parece que está muerto en vida. Eso no lo despierta, es insensible. Usted sabe lo que significa estar un tiempo con Dios, en comunión con Dios y con sus hermanos, pidiéndole al Dios Todopoderoso. No, él prefiere mejor irle a pedir a un hombre que no tiene toda la autoridad, ni tampoco la sinceridad, posiblemente, ni el deseo de dar. Preferimos ir ante los hombres y no ir de rodillas ante Dios. ¿Por qué el hombre en su estado natural está muerto? Está muerto a causa de su pecado. Porque el pecado es el veneno del alma. El veneno del alma. ¿Usted ha visto? Yo llegué a ver en mi pueblo una persona que se encargaba en aquella oportunidad de envenenar todos los perros realengos. Así que él andaba con su carnita y sus cositas y todas sus cosas ahí. Y cuando
se veía esa persona por algún sector, ay, se embromaron los perros. Porque era la forma como Sanidad en los pueblos trataba de equilibrar la cosa. Había una cantidad enorme de perros y la forma de controlarlo era envenenándolos. Así que él cogió le ponía algo y así descuidadamente la tiraba. Tan pronto ese perro, así, a veces llegaba nada más a la merca, una vez comenzaba, y duró el espumazo, la cosa, y moría, no había forma. Así perdí yo a mi queridita perra, la primera que yo tuve. Perra se llamaba Mariposa, y esa era una verdadera mariposa. Así que cuando este hombre me la envenenó, no quiere usted saber los gritos. Bueno, justamente el pecado es eso. Ese veneno que recibe no nuestro cuerpo solamente, pero más que todo el alma. Ese veneno que nos inutiliza. Ese veneno que nos insensibiliza. Ese veneno que nos inactiva. Ese veneno que nos hace estar inconforme con la vida. Ese veneno que no nos permite reconocer la presencia de Dios. Ese veneno que no nos permite disfrutar de una verdadera comunión con Dios. El pecado nos separa no solamente de Dios, sino que al separarnos de Dios, nos separa de todo lo bueno. El pecado mantiene al hombre en su estado natural separado de todo lo que Dios ha dicho que es bueno y que se ha demostrado que es bueno. Bueno, cuando nosotros estamos alejados del pecado, hermano, tenemos la posibilidad hasta de vivir físicamente, vivir más. Y no solamente vivir más, sino vivir más saludables. Dios ha dicho que es bueno. Pero el hombre ha querido establecer cuáles son las reglas, qué es lo bueno. El pecado oscurece la visión. El pecado distorsiona el entendimiento. Y el pecado hace algo peor, y es que inutiliza la voluntad. Puede ser que esa persona quiera hacer lo bueno, quiera abandonar su condición de pecador, quiera venir a Cristo, pero lamentablemente el pecado inutiliza tu voluntad. Como alguien ha dicho, ¿verdad? Icotea quiere, pero Concha no la deja. Y ella quisiera, la Icotea quisiera correr rápido. Ella quisiera desplazarse como la liebre, rápido. Pero la concha que lleva no se lo permite. Hermanos, y eso ocurre con el pecador y el pecado. Tal vez quiere hacer algo, pero es tan grande la carga del pecado que inutiliza realmente su voluntad. Distorsiona el entendimiento. Usted puede explicarle algo con toda la claridad del mundo, pero él entiende otra cosa. Y el pecado oscurece la visión. No podemos ver las cosas tal como las cosas son. Llamar al pecado como Dios le llama, identificar al pecado como Dios lo ha identificado, pecado, y llamar a los santos, santos. Pero a veces entonces confundimos una cosa con la otra. El propósito del pecado entonces es que vivamos una vida vana, una vida sin sentido, y que nos encaminemos despreocupados y tranquilos. ¿Sabes hacia qué? Hacia nuestra propia destrucción. Lo que hemos visto la película del Titanic, ¿verdad? Hay una escena donde hay una familia, la madre y los hijos, el padre, y sencillamente están hablándole cuando ya
ven que no hay posibilidad, están en su camarote y le están hablando a sus hijos para que se tranquilicen, se duerman tranquilitos, cierren sus ojos y esperen la muerte. Ahí se ve cuando ellos están tranquilitos, los niños, ¿verdad? Están así, cierran sus ojitos y ellos están, no, tranquilitos, cierren sus ojitos, concéntrense, duérmanse, para ver si la muerte lo podía sorprender durmiendo. Y la gente a veces reacciona de esta manera, porque nos hace ir por la vida totalmente despreocupados. Es como algo importante que está sucediendo y los norteamericanos usan eso mucho, le dicen, el niño se da una herida o se da un golpe, that's okay, you know. Todo está bien, no hay problema. El niño puede estar asfixiándose, muriendo. No, mi niño, that's okay, no hay problema, tranquilo. Todo está bien. Y la gente anda caminando por las calles muy despreocupados de lo que real y efectivamente le espera. A veces se avecina un ciclón o un terremoto destructivos y la gente va caminando, haciendo las compras muy quitado de bulla. Otros deciden, ¿sabe qué? Se van a la playa, quieren bañarse en la playa precisamente ese día, quieren acercarse justamente a la costa para disfrutar del mar, y entonces la policía tiene que estar para allá, váyanse, porque están muy despreocupados. Y así está el pecador sin Cristo en su estado natural, muy despreocupado. Él no sabe lo que le espera cuando cierre sus ojos sin Cristo, hacia dónde va. Está muy despreocupado. Él cree que después de esta vida, Dios decidirá. Dios es el que sabe. No. El que sabe eres tú ahora. Tú eres el que tiene que decidir dónde quieres pasar la eternidad. Si la quieres pasar en el cielo con Cristo o la quieres pasar en el infierno. Una de las dos. ¿Dónde tú quieres pasar la eternidad? Y es lo más cerca que nosotros tenemos. En cualquier momento llega esa hora en que vamos a cerrar nuestros ojos. Y entonces, ¿dónde vas? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Tú andas muy despreocupado en esta vida. Estás muy al margen de las cosas que están sucediendo. Dios tiene todo bajo control. Y un día tú vas a querer abrir los ojos y lamentablemente ya no habrá tiempo. Ya el tiempo habrá concluido, habrá terminado. Porque Dios ahora lo que ha establecido es un paréntesis de gracia para el hombre. Un paréntesis de gracia, es decir, ahora tú puedes hacerlo, no hay problema, ven, tú puedes acogerte, te debe 10 millones o 20 millones de impuestos y te están llamando y te están diciendo que venga, que si tú te acoges te van a eliminar todo eso y van a empezar de nuevo. Y tú caminas despreocupado como si eso fuera una tontería, cualquier cosa. Eso lo vemos en el vencimiento de las placas, ¿verdad? Cada año. La gente sigue despreocupado y avanza el tiempo, y ya cuando llega el último día, llega la última hora, está desesperado. Y llega, ¡pam! Y dice, a partir de hoy es una multa que vas a pagar. Tú la vas a renovar, pero vas a tener que pagar 600, 800, 1000, lo que sea, en adición a lo que tú ibas a pagar. Pero así somos
vivimos despreocupados, como si acaso eso nunca fuera a llegar. Hermano, nosotros vivimos a veces como si acaso la muerte nunca nos fuera a llegar. Y Jesús menos. Bueno, así nos lleva el pecado, despreocupados y tranquilos hacia una destrucción segura, inminente. La persona sin Cristo vive realmente una vida de inconsistencia. Esa vida de inconsistencia, por un lado, lo lleva a creer que es muy grande y vivir en la grandeza, en la opulencia, en la abundancia de las cosas de este mundo. Y lo lleva realmente a pensar que es alguien. Pero déjame decirte, tú podrás ser alguien para algunos hombres, pero para Dios simplemente eres una criatura. Una criatura que Él hizo. Porque dice que nosotros no nos creamos, no nos hicimos nosotros mismos. Eres una criatura de Dios. Pero por el otro lado, experimenta una enorme degradación, una enorme bajeza, egoísmo, perversidad. Y eso es lo que vemos en el corazón del hombre. Mucho egoísmo, mucha perversidad, mucha mediocridad, mucha bajeza. De eso se trata, mis queridos. El hombre no puede abandonar por sí mismo esta terrible condición, lamentablemente. Podría reconocer que está en esa condición, pero no puede abandonar esa condición por sí mismo. Dice el texto que nosotros estábamos, antes de venir a Cristo, dice, estábamos ajenos a la vida de Dios. Ajenos totalmente a la vida de Dios. Estábamos ciegos. Y póngase usted a pensar, antes de usted venir a Cristo, ¿qué idea usted tenía de lo que era un culto para el Señor? Póngase a pensar. ¿Qué idea usted tenía de lo que era un culto para el Señor? ¿Qué idea usted tenía de una reunión de oración, de una reunión cristiana? Estaba totalmente ajeno de lo que es la vida de Dios. ¿Usted creía que la vida de Dios era coger un rosario? ¿O pensaba que la vida de Dios era ir a cumplir una promesa? ¿O pensaba que la vida de Dios es visitar una iglesia en un momento determinado y sentarse y oír y por ahí hemos determinado y ya, yo cumplí, yo estoy bien? Y estábamos ajenos totalmente a lo que es la vida de Dios. Nosotros no teníamos ni la menor idea de las cosas que realmente tienen valor. ¿Sabe por qué? Porque en la vidriera del mundo, los lugares donde se expenden prendas y cosas, nosotros vamos y vemos ciertos artículos que tienen un costo. Sin embargo, después vemos un artículo tal vez parecido, pero en otro lugar, y tiene un valor, un precio mayor. O como una periodista famosa, que va a Francia y ve en una tienda exclusiva, ¿verdad?, de esas carteras súper famosas. Y entonces va y ve la cartera y dice, ok, me gusta esa cartera, déjame ver esa cartera. Déjame ver, dice, usted puede verla desde afuera, no creo que usted vaya a interesarse en esa cartera por el costo. Entonces, ¿y cuánto cuesta? Eso cuesta
$120,000. Dice ella, ok, yo quiero 2. Oh, sí. Y él lo estaba comprando y pagando no por el precio realmente del artículo, sino porque es lo que esa joven le había dicho. Hermanos, estamos totalmente distorsionados en lo que es la escala de valores. ¿Qué es lo que tiene verdaderamente valor en esta vida? Cuando nuestro Señor Jesucristo habló allí en el mensaje que dio allí en el monte, dice que Él comenzó a hablarle a la gente y le dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y la gente qué es lo que piensa? No que bienaventurados son los ricos. Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjense, no dice los pobres en sentido general, para que usted no vaya a pensar que porque usted no tiene nada, no tiene dinero, usted es un dichoso, un bienaventurado para con el Señor. No, es bienaventurados los pobres en espíritu. Los que se reconocen ante Dios, que no tienen nada, que lo necesitan a Él para todo, que dependen de Él para todo. Esos son los bienaventurados. Ahora, ¿cuáles son los bienaventurados para el mundo? Los autosuficientes. Esta mañana mi esposa me dice, no sé, pero yo voy a agarrar, yo no sé para qué hacen esta bendita blusa y eso, yo no puedo, no puedo abotonarme, ese botón es incómodo ahí atrás. Y digo, eso está muy bien hecho así. Y yo creo que está bien hecho así. Y deben hacer muchas blusas así. Y seguir haciendo muchas otras así. Para mucha gente. ¿Sabes para qué? Para que sientan la dependencia de otro en la vida. Porque a veces creemos que somos tan autosuficientes. Y entonces yo vine y le puse el botoncito. Tú ves ahora lo que va es gracias, ¿no? Agradecerle a los otros, a los demás, lo que han hecho y lo que hacen por ti, sobre todo a Dios. No eres autodependiente ni eres autosuficiente. Eres una criatura de Dios que dependes de Dios para todo. Bueno, pero el hombre en su estado natural vive ajeno a la vida de su Creador. Vive ajeno a la vida de Dios. En los versículos 2 a 3 ahora el apóstol dice que éramos otra cosa. Dice, antes de venir a Cristo nosotros éramos esclavos. Nuestras vidas caracterizadas por delitos y pecado. El pecado era nuestro estilo de vida. Y cuando el pecado es nuestro estilo de vida es porque no somos cristianos. Nosotros podemos pecar, los cristianos, los hijos de Dios, pero eso no quiere decir que el pecado sea nuestro estilo de vida. No es la forma en como nosotros nos manejamos normalmente. Seguíamos, dice, la corriente de este mundo. Nosotros nos conformamos al estilo de vida de la época, porque es la perspectiva de la época lo que dice, lo que determina lo que está bien y lo que está mal. El mundo hoy quiere pautar, quiere establecer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, ¿cómo han querido establecer esos fundamentos, esos criterios? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que cada día estamos más locos y peores. Porque no es lo que establece el mundo. Lo importante y lo valioso no es lo que el mundo determina como tal. Ahora el mundo es que pauta todas las cosas. ¿Cuál es la moda? La moda del siglo. ¿Cuál es la moda de este año? ¿Qué es lo que vas a lucir? ¿Qué es lo que está de última?
El mundo es lo que pauta. Son unos dos diseñadores o tal vez un diseñador famoso que marca la tendencia, que marca la pauta. Y ahora te dice que lo que está de última es ese cuello, pero hasta allá, hasta la espalda, para que se vea la espalda totalmente. Eso es lo bello. Y entonces todo el mundo comienza a comprar de eso, para exhibir eso. Y después pauta otra cosa, dice, no, ahora lo que va, la moda que va es que hay una blusita que vienen aquí, a media barriga, aquí arriba, encima del ombligo. Eso es, mira, eso es lo que está de última. Y ahí vamos como borregos, caminando. Bueno, pues, tiene las de las blusitas que están de última ahora. ¿Qué es lo que se usa? Dame una. Ellos están pautando qué es lo que está de moda, qué es lo bonito, qué es lo feo. No, lo que debe ser es lo que Dios ha pautado desde antes de los siglos. Eso es lo correcto. Pero igual la música. Han pautado cuál es la música moderna. ¿Qué es cómo debemos ahora adorar a Dios y alabar a Dios? Y Dios te ha dicho cómo deben ser los cánticos que Él recibe. No vayas a buscar el modelo, no lo vayas a buscar en el mundo. Se inventaron el rap y ya vemos iglesias rapeando. Qué sé yo qué, le ponen una letra más o menos ahí, que tú estás muerto en vida, porque tú, qué sé yo qué. Porque ese estilo vamos a traerlo aquí. Pero eso no es lo que te ha dicho Dios. Los hombres sin Dios son esclavos de las opiniones ajenas. Son esclavos porque al final son marionetas manejados por Satanás. Así que esa forma de pensar, ese estilo de vida, esas ideologías y esas filosofías, déjame decirte, no son cosas fortuitas. Son cuestiones bien pensadas por el maligno para que tú te guíes por ellas. ¿No ve cómo han influenciado todas estas nuevas ideologías y filosofías en las culturas, en la educación, en muchísimos aspectos? Las han metido en la escuela. Y ahora los muchachos no se les puede decir nada. Me dice la hija mía que le estaba gustando un poquito el magisterio. Me dice, papi, estaba hablando con una señora que da clases en una escuela pública en Estados Unidos. Y me dice ella y el niño le dio por atrás. Y entonces ella le preguntó, ¿y qué usted hizo? Nada, ni siquiera me puedo quejar. Pero me dijo muchas malas palabras. ¿Y qué usted hizo? Nada, me quedo callada. ¿Por qué? Porque ahora toda la autoridad la tienen los estudiantes. Y el maestro no puede decir nada. ¿Usted sabe por qué? Porque ahora allá todos lo justifican. Bueno, ese niño lo que tiene es un déficit de atención y por lo tanto, por eso es que él actúa así. Lo que hay que tratarlo para ver si él supera, pero no atacarlo. Y todo ahora es déficit de atención. No, es malcriadeza. Eso es rebeldía. Eso es mala crianza. Eso es. Ese niño tiene tal cosa. Por lo que pasa es que el padre se metió en droga y la madre, y entonces si él vive una vida, eso no lo justifica. Pero ¿acaso yo no tuve padre? Yo no tuve un padre que estuviera conmigo. Y yo no tuve ningún déficit de atención en la escuela.
Yo no tuve ningún déficit de atención, ni tuve tampoco ningún problema para relacionarme con los demás. Ni me hizo ser un rebelde, para nada. ¿Por qué? Porque realmente descubrí mi verdadero padre muy temprano. Ya prácticamente a los 10 o 12 años de edad, ya yo había descubierto quién era mi verdadero padre. Por lo tanto, eso es lo que necesita realmente el mundo. Existe ese ser maligno, cruel y mentiroso que maneja a las ideologías y todo hasta arrastrar a los hombres y llevarlos lejos de Dios. Porque ¿cuál es la idea? Mientras más lejos de Dios, mucho mejor. Y todas esas filosofías, ideologías, es tratando de arrastrar y de llevar al hombre mucho más lejos de Dios. Pablo dice que ese ser maligno es el príncipe de la potestad del aire. Dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos seres están aparentemente, como dice ahí, restringidos para habitar en la atmósfera que nos circunda. Su hábitat fundamentalmente es allá, pero entonces ellos invaden, vienen y están y hacen su trabajo muy bien aquí en la tierra, pero están controlando desde las alturas todo lo que sucede aquí abajo. Dice, el príncipe de la potestad del aire. Y nosotros estamos muy ajenos a todo lo que está sucediendo. Esta desobediencia y rebeldía son justamente promovidas por el enemigo de las almas. Esa rebeldía que hay en los hijos para con sus padres, la promueve ese mismo ser. Ese problema que hay entre los esposos en el hogar, lo promueve ese mismo ser. Esa rebeldía social de la gente que no quiere someterse a las leyes ni a las autoridades, la promueve ese mismo ser. Y entonces comenzamos, y ese ser nos engaña y nos justifica. Nos dice, no, son las autoridades y los gobiernos que no se deben respetar, porque son ladrones, porque... Y todo lo que está haciendo es arrastrándonos cada vez y llevándonos más lejos de Dios. Y no nos damos cuenta. Esa esclavitud no solamente viene desde afuera, sino que esa esclavitud también viene desde dentro, se origina adentro. Allá en Santiago, el capítulo 1, el versículo 14, nos dice la Escritura lo siguiente. Sino, bueno, desde el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuál es su propia concupiscencia? Sus propios deseos perversos. Esos deseos que no se corresponden con la voluntad de Dios, con el deseo de Dios para ti. Esa palabra carne que aparece en todo este texto es una referencia a la naturaleza corrompida del hombre en su pecado. El hombre entonces tiene un enemigo afuera y tiene un enemigo peor adentro. Esa es la condición del hombre sin Dios. Tiene un enemigo y no solamente uno, tremendos enemigos afuera. ¿Cuál es el enemigo afuera? Satanás. Tiene enemigo el mundo, pero tiene un enemigo adentro. ¿Sabe cuál es el enemigo adentro? Su propia carne. Ese es su enemigo,
que te traiciona. Y no hay cosa más terrible cuando usted tiene un enemigo adentro. Ese enemigo adentro que conoce, ¿verdad?, todas sus debilidades, que conoce sus secretos, está listo para traicionarle. ¿Quiénes que matan a esos, normalmente a esos líderes o esos dictadores? Normalmente son gente de su mismo entorno, de su círculo, que lo conocen, que han sido maltratados en alguna oportunidad. Por eso nosotros siempre tenemos que cuidarnos mucho de los que están más a nuestro alrededor, más cerca. Me refiero en el mundo, ¿verdad? Cuidarnos mucho más. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que ese enemigo que está adentro es un enemigo traicionero, es la carne que no tiene amigos. Está lista para engañarte y para seducirte. Pero ¿cómo más estábamos? Dice Efesios el capítulo 2, el versículo 3. Nosotros también estábamos bajo la ira de Dios. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos sujetos a la ira de Dios. Y Dios, déjame decirte que está airado con el pecador 24/7. A veces el hombre en su estado natural piensa que está en buenas con Dios, que Dios le está oyendo, que Dios es el que le provee, que Dios, déjame decirte que Dios está, dice la Escritura, airado con el pecador. Dice en Juan el capítulo 3, el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y déjeme decirle que este verbo está en presente, dice está. No es que estará, es que está ahora sobre él. Déjeme decirle que si tú no tienes a Cristo, tú estás bajo la ira de Dios. Dios está airado contigo y no hay cosa más terrible que cuando tu jefe está inconforme o descontento contigo. Mira, no hay cosa más tremenda que eso. Todo lo que tú haces está mal. Y a veces trata de agradarlo y de hacer las cosas y busca la manera. Él está inconforme contigo. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú digas, hasta que no te arrepientes. Cuando tú te arrepientes verdaderamente, le confiesas a él, le dices, mire jefe, déjeme decirle, yo hice esto, yo sé que usted se sintió mal conmigo, oportunidad, pero yo lo hice mal, yo lo acepto que lo hice mal y yo quisiera que usted me perdone y usted sabe, yo estoy dispuesto a agradarlo en todo lo que usted quiera, obedecerlo en todo lo que... Así que por favor, perdóneme que yo no lo vuelvo a hacer más. Si el jefe tiene algo de criterio, dice, bueno, pues está bien, que ya tú sabes, pórtate bien, que sé yo cuánto, y comienza otra vez el proceso. Eso es lo que debe hacer el pecador. Ir donde Dios y decirle, yo sé que te he ofendido, yo sé que he pecado contra ti. Ahora, Señor, yo me arrepiento y quiero que tú perdones mis pecados y restablezca mi comunión contigo. Y Dios está listo para perdonar nuestros pecados. Dice Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, todo lo que hemos visto hasta ahora es solamente una preparación para que podamos apreciar el contraste que viene a continuación. Todo lo que hemos visto es simplemente una preparación para que nosotros ahora podamos apreciar lo que viene a partir del versículo 4. Es el versículo 4, pero Dios. Cada vez que encontramos esta expresión es un cambio de tono. Aquí
Ahora hay un cambio de tono. Estábamos alejados, muertos, listos, esclavos, rebeldes, todo eso. Pero ahora dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora nuestra posición al haber sido salvos. En primer lugar, Dios ahora nos vivificó. Dios nos ha vivificado. Y esa palabra, esa expresión de que Dios nos vivificó para que podamos entenderla, es que el mismo poder que operó en Cristo cuando Él fue resucitado, es el mismo poder que ha operado en nosotros cuando hemos sido extraídos, sacados fuera del pecado y traídos a la comunión con Dios. Justamente esa es la expresión. Él nos vivificó. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de ese poder extraordinario y sobrenatural. Porque estábamos muertos y un muerto no oye, un muerto no entiende, un muerto es insensible, un muerto no huele ni hiede, nada. Inactivo totalmente. Ahora, ese poder tiene que vivificarnos. Y usted sabe, ese es el problema de la ciencia hoy. La ciencia puede trabajar y obrar mientras hay vida. Si ya no hay vida, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene el poder para vivificar. Ese poder para vivificar solamente lo tiene Dios. Y si ahora usted puede apreciar los signos que nosotros cantamos, usted puede apreciar la palabra de Dios que usted lee, que usted escucha, si usted puede apreciar la oración que usted hace para con Dios, es porque Dios le ha vivificado. ¿Y cómo lo ha hecho? Con ese poder sobrenatural con que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese poder que operó en Cristo, ya prácticamente su carne descompuesta, ¿verdad? Por el paso del tiempo. Todo esto fue transformado. ¿Cómo fue enterrado Cristo? Mire, si usted hubiera visto ese cadáver, en la condición que fue realmente llevado al sepulcro, ese cadáver, te dice, no, pero esto no tiene forma ni manera. Lanza, traspasado por todos los lados, clavos por los pies, por las manos, por el costado, por la cabeza, por todos los lados, sin sangre ya. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué podía suceder con ese cadáver? Descomponerse, pero muy rápidamente y muy fácilmente. Y de repente, dice la palabra de Dios, al tercer día, ese cuerpo que había sido colocado se reincorporó. Y cuando se reincorporó, ya ese hoyo que estaba abierto de esa lanza que traspasó, el que traspasó aquí por las manos y por los pies, ¿qué era lo que había? Simplemente una cicatriz. Y déjeme decirle que si Dios hubiera querido, ni siquiera cicatriz le deja. Pero ¿para qué le dejó cicatriz? Le dejó la cicatriz como evidencia. Y esa evidencia iba a ser realmente utilizada muy rápidamente. Tomás le dijo, no, solamente que yo meta mi dedo y ve. No, yo no puedo. ¿Que resucitó? ¿Cómo? A Jesús nadie le contó eso, él lo sabía.
Cuando se apareció, entonces dijo, Tomás, pero ven, mete tu mano. Mira ahí. ¿Qué es eso? Mira, ese soy yo. Y entonces cuando él vio esa cicatriz y lo tocó con sus manos, ¿sabe qué dijo? Señor mío. Era necesaria, esas evidencias eran necesarias. Por eso Dios las dejó. ¿Pero qué hizo Dios? Transformó totalmente ese cuerpo. ¿Y cómo pudo haber sido hecho esto, hermano? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Después que ustedes le arrancan la cabeza, le hacen tantas cosas, lo meten ahí, y viene alguien, no, espérate, vamos a coserlo aquí, vamos a hacerlo allí, vamos a arreglarlo aquí, ok, levántate. Y usted se reincorpora solamente en el poder de Dios, en el poder de Dios. Dios nos resucitó. ¿Y cuando Dios nos resucitó, mis hermanos? Mire, ya nosotros fuimos resucitados con Cristo. ¿Usted sabía? ¿Qué es lo que nos dice el bautismo? El bautismo nos enseña, el cuadro pictórico del bautismo es que morimos, ¿y qué más? Que somos sepultados, ¿y qué otra cosa? Resucitamos con Cristo. Podemos decirle que en nosotros se dio justamente eso. Nosotros morimos, nosotros fuimos sepultados y también resucitamos con Cristo. ¿Cuándo resucitamos con Cristo? Nosotros resucitamos con Cristo al abandonar la práctica del pecado. Cuando usted comenzó a vivir su vida bajo nuevas perspectivas, con nuevos propósitos ahora para agradar a Dios y para servir a Dios, para amar a Dios, es justamente eso lo que significa ser resucitado juntamente con Cristo. Así que si ahora tú tienes una nueva perspectiva en tu vida, si ahora tú tienes un nuevo deseo, un deseo totalmente distinto al que tenías antes, si ahora tú tienes una visión acerca de las cosas de este mundo, totalmente diferente a la que tú tenías antes, déjame decirte que tú has resucitado con Cristo. Resucitar con Cristo es experimentar una nueva vida, nuevos propósitos, nuevas metas, nuevas expectativas. Ahora, tal vez tú querías ser, como en un momento yo dije erróneamente, ¿verdad? Le dije a mi maestro, a mi compañero de estudio de música, yo lo que quiero es ser el mejor trompetista de la República Dominicana. Así que yo me estoy preparando para eso. Pero Dios no quería realmente eso. Dios quería que yo recibiera y conociera música para su honra y su gloria. Y cuando mi pastor, me dijo, hermano, ¿usted se quiere bautizar? Si usted se quiere bautizar, entonces usted tiene que dejar la banda de música y todo eso. Bueno, ¿qué yo quería? ¿Qué tenía yo que probar ahí? Pues yo no conocía. Yo conocía a Betty, pero no había nada de eso. ¿Qué yo tenía que probar? Si era verdad que yo había resucitado con Cristo. No había resucitado, entonces me iba a quedar justamente en lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque era mi medio de subsistencia, hermano. Eso era. Yo entre eso y otras cositas que yo hacía, ese era mi medio de subsistencia. ¿Cómo yo voy a abandonar ese tremendo salario que me pagaban a mí como segunda trompeta? ¿Usted sabe cuánto era eso? 23 pesos con 70 centavos. ¿Dónde yo iba a ganar algo como eso? 23 pesos con 70 centavos.
Ahora no me pregunte cuándo fue eso, ¿verdad? La verdad es que de repente alguien te diga, si tú realmente te quieres bautizar, quieres sintonizarte con las cosas del Señor, ahora tienes que abandonar eso. ¿Sabes qué yo tenía que hacer? Ir allá a la banda, entregar la trompetita que tenía, entregar mi traje de gala. ¿Tú sabes lo que es su traje de gala? Un traje con un kepi, con todas las cosas, insignia por aquí, cosas por allí, y menos los zapatos. Pero entonces devolveré esto, porque ya no voy a continuar en esto. Yo le dije a mi pastor, sí, yo me quiero bautizar. Tenía que tomar la decisión más importante de mi vida en ese momento. ¿Es verdad que has resucitado con Cristo? ¿Es cierto? ¿Cuáles son tus perspectivas en la vida? ¿Qué es lo que tú le das verdaderamente importancia en la vida? Eso es lo que lo va a determinar, hermanos. Si eres o no eres. Y por lo tanto, ¿cómo eres capaz de identificarte con Cristo? ¿Sabe qué hace Jesucristo? Bueno, justamente lo que dice el versículo 6. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo que sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué hizo entonces Dios? Que nos exaltó juntamente con su Hijo Jesús. Es decir, para que la palabra de Dios se cumpla, como tomamos la decisión, usted sabe lo que hizo el Señor al mes siguiente. Me quedé sin nada, sin dinero, sin recursos, sin nada. Entonces Dios me exaltó. ¿Y de qué manera me exaltó? Cuando mi primer sobrecito me consiguieron un trabajito, lo crearon para mí en el colegio, el primer secretario del colegio en Atomayor fui yo. Entonces yo no pregunté por salario ni nada de eso. Entonces me dieron mi primer sobrecito amarillo. Y cuando yo revisé el sobrecito, lo que había dentro, ¿sabe cuánto habían? 30 pesos. Mucho más de los 23,70 que yo cobraba. ¿Qué significa eso? Que Dios me exaltó. Y es exactamente lo que hace con el hombre. Cuando tú vienes a Cristo, entregas tu corazón a Cristo y te identificas con Cristo, mueres con Cristo, eres sepultado con Cristo, resucitas con Cristo, entonces Dios te exalta junto con Cristo y te coloca en una posición verdaderamente de preeminencia, porque no solamente hizo eso, sino me dijo, ahora hay muchas cosas más para ti. Hay muchas más si sigues el camino. Ahora, ¿qué quieres hacer? No, yo quiero prepararme en las cosas del Señor. Bueno, pues hay mucho más para ti. Ahora te voy a conseguir la hija mayor del pastor. ¡Wow! ¡Qué regalo! Es regalo maravilloso, ¿verdad? Y entonces yo te voy a conseguir ese premio para que tú vivas feliz y para que tú también te mantengas saludable. Dios nos exalta hasta lo sumo. Y yo prefiero la exaltación de Dios y no la exaltación de los hombres. La exaltación de Dios. Hermanos, ¿con qué propósito Dios ha hecho todo esto? Eso nos lleva justamente a nuestra responsabilidad por haber sido salvos. ¿Cuál es ahora nuestra responsabilidad por haber sido salvos? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios nos recuerda una vez más, no por obras, no por nada que tú puedas hacer, para que nadie se gloríe. Y entonces dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué todo eso? ¿Cómo eras tú antes? ¿Qué hizo Dios contigo cuando viniste a Cristo Jesús? ¿Y para qué Dios lo hizo? Hay una responsabilidad en cada cristiano, en cada creyente, después de haber sido salvos. Y hay dos cosas nada más que vamos a exponer. Una, esos dos propósitos. El primero es para ser el más extraordinario despliegue de la bendita gracia de Dios a través de ti. Dios quiere glorificarse en ti para que todo el mundo vea lo que es capaz Dios de hacer en la vida de una persona. Eso es. Y ahora tú eres como una especie de ejemplo y de modelo para los demás. Lo que Dios hizo contigo lo puede hacer con cada ser humano. Dios quiere mostrar en los hombres el despliegue maravilloso de su gracia a través de Jesucristo, formándonos como nuevas criaturas. Eso es lo que Dios le interesa hacer. Desde ahora y para siempre nosotros somos y vamos a ser el más extraordinario trofeo de Jesucristo. ¿Usted sabe dónde nosotros ponemos esos maravillosos trofeos? Y nosotros nos ganamos en competencia y todo eso. Colocamos en un lugar especial de prominencia. Esos medallistas, esa gente que van a competencias mundiales y tienen esas medallas, tienen un lugar sagrado en su casa y allí coloca: esta fue mi medalla de oro en los Juegos Olímpicos, esta fue mi medalla de plata en tal cosa, mira, ahí está su medallero. Déjame decirte, los que hemos recibido a Cristo, nosotros somos los más extraordinarios y maravillosos trofeos de Jesucristo. Allá en el cielo, cuando el Padre mira hacia allá y ve todos esos trofeos que Jesucristo se ganó en la cruz del Calvario, se maravilla y una vez más dice: no fue en vano. Y dice: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esa complacencia permanecerá por la eternidad. ¿Sabe por qué? Cada vez que Dios nos ve a cada uno de nosotros. Cuando nos ve a nosotros, no nos puede ver sin Jesucristo. Por eso es que Dios nos ve a través de Jesucristo, porque nosotros somos los maravillosos trofeos de Cristo, ganados en la cruz del Calvario. Dios ha determinado glorificarse eternamente a través de su pueblo. Esa es la manera como Dios lo va a hacer. Déjame decirte que hay una palabra, una de las palabras que más aparece, sobre todo en el Nuevo Testamento, es la palabra gracia. La palabra gracia está aproximadamente unas 150 veces. Y cada una, en cada parte, en cada lugar, tiene una enseñanza maravillosa de lo que es la gracia de Dios para con nosotros. Y sabe, esa palabra es tan amplia y tan importante que significa básicamente el poder mostrado no solamente a aquellos que no lo merecen, sino también al que merece lo contrario, que era lo que nosotros merecíamos: la muerte, la condenación, por ser así, malos, incrédulos y rebeldes contra Dios. Pero Dios en su gracia nos ha llamado y nos ha hecho aceptos en su Hijo Jesucristo. Y en segundo y último lugar, nuestra responsabilidad por haber sido salvos es para que podamos entonces estar ocupados en buenas obras. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te hizo salvo? Para que tú estés ocupado en buenas obras. Déjame decirle, no son las buenas obras que tú decidas hacer.
No son las buenas obras que tú establezcas que son las buenas obras. No. Las buenas obras, dice ahí, son las que Dios ha preparado Él desde antes para que nosotros anduviésemos en ellas. No son obras improvisadas por ti. No creas que son cosas, son inventos. Déjame yo formar este grupito de niños y entonces este grupito de niños yo le voy a llevar los regalos de tal cosa. Déjame yo llevar a este orfanato tal cosa. No, 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 no. Posiblemente esas no son las buenas obras que Dios ha preparado para ti. Dios ha preparado unas buenas obras que van a repercutir para la eternidad. Es más que darle algo a un limosnero, porque tu conciencia simplemente se acalla. Cuando tú le das algo a un necesitado, tu conciencia simplemente se acalla. Y crees que ya has cumplido con Dios. Déjame decirte que no es suficiente. Dios te ha llamado para que tú lleves a cabo unas buenas obras muy especiales, muy específicas, que tienen una trascendencia superior a todo ello. Posiblemente, si tú a ese limosnero puedes ayudarlo, puedes guiarlo para que entienda cuál es su condición en este mundo. Pero si lo único que haces es calmar su hambre, tú estás haciendo lo que muchos impíos, incrédulos, también hacen. Ellos también lo hacen. No es que está mal, pero posiblemente no es lo que Dios espera de ti. Somos una nueva creación en Cristo y por lo tanto debemos vivir como vivió Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? Dice la Escritura en Hechos 10:38, que Él anduvo haciendo el bien. Cristo anduvo haciendo el bien. ¿Y cómo Cristo andaba haciendo el bien? Cuando Él veía esas multitudes hambrientas, necesitadas, dice que Él allí, ¿verdad? Él hacía algún milagro, producía alimento, pero ¿qué hacía? Inmediatamente le presentaba el Evangelio a toda esa multitud. Y ellos, algunos venían y se arrepentían, venían a Cristo y le seguían. Fíjense que no solamente le daba el alimento, algunos le hacían un milagro, eran cojos de nacimiento, le volvía, los restablecía, pero al cabo de un tiempo se encontraba de nuevo y decía, ¿crees? Sí, creo. Ok, ese es el punto. Resucitado, y que resucitaste, está bien, pero vas a volver a morir. Ahora, ¿dónde va tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Eso es lo importante, hermanos. Por eso esas buenas obras tienen que ver con algo más trascendente de lo que nosotros nos imaginamos. No somos salvos por buenas obras, no. Nadie es salvo por buenas obras, pero sí es salvo para buenas obras. Hemos sido salvos para buenas obras, no para malas obras. Cuando nosotros andamos criticando, peleando, pleiteando, eso son malas obras. ¿Para qué tú has sido salvo? Para buenas obras. Para eso has venido a Cristo. Y eso es lo que espera Cristo de ti. ¿Verdad? Es parte del plan de Dios que tú te puedas realmente ocupar en ella. Hermanos, que hemos visto en esta mañana, hemos visto el pasado y el presente del creyente en Cristo a través de la carta a los Efesios. ¿Qué éramos? Estábamos muertos, pero Él, ¿qué hizo? Nos dio vida. Éramos rebeldes, estábamos ajenos a la vida de Dios. Así que cuando vinimos a Él, entonces ahora Él nos vivificó. ¿Con qué poder nos vivificó? Con el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para que tú y yo
seamos el modelo, el ejemplo del más grande despliegue de su gracia en este mundo. En segundo lugar, para que vivamos como Él vivió. ¿Y cómo Él vivió? Haciendo el bien, haciendo las obras que Él ha preparado para los que le aman, que Él ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Si hay aquí en esta mañana alguien que todavía no tiene a Cristo, déjame decirte, estás muerto. Déjame decirte algo más. Eres un muerto en vida. Eres un muerto en vida, aunque creas que eres rico, eres un muerto en vida. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tienes sustento. Si hoy se apaga la vela, no vas a ir al cielo. No vas a ir al cielo. Es lo que dice la Biblia. Déjame decirte que tú necesitas desesperadamente creer en Cristo para que Cristo sea el sostén, el sustento de tu alma, la guía de tu vida. Y esa es la oferta que te hace Jesucristo en esta mañana. ¿Quieres ser salvo? Simplemente abre la puerta de tu corazón y dile sí a Cristo. Yo quiero ser salvo, yo quiero que Él perdone todos mis pecados. Si ya lo eres, si eres un cristiano, entonces, déjame decirte, se puede ver claramente que lo que sucedió en Cristo ha sucedido contigo. Si tú has muerto con Cristo, has sido sepultado con Cristo y has resucitado con Cristo. Si todavía no se ve eso, entonces tienes que hacerlo de verdad y de corazón. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Cuál es la evidencia que presentamos como verdaderos hijos de Dios? ¿Cuáles son nuestras credenciales? Mira, cuando tú llegues al cielo, tienes que presentar una credencial. Tú la tienes. Yo tengo la mía. Y déjame decirte, la mía no es la cédula. ¿Sabe dónde se va a quedar la cédula? La cédula se queda aquí. La cédula hay que devolverla, qué sé yo. No me la pueden poner en la caja. Cuando yo salga de aquí, si acaso me pondrán en alguna ropa, si acaso, si hay tiempo para eso. Pero más nada. ¿Y cuál es mi credencial? Mi credencial la llevo en mi alma. Y esa credencial Dios sí la identifica. Dice que el que tiene el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Por lo tanto, yo tengo mi credencial para mostrarla cuando llegue al cielo. Y déjame decirte que el Señor Jesucristo es mi credencial. Y dice que Él me guiará más allá de la muerte y me guiará y me llevará al cielo. Tú tienes tu credencial. Si no la tienes, aprópiate de ella antes que sea tarde. Padre bendito, Dios de amor, gracias te damos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos la vida eterna. Gracias, Señor, por traernos a la luz, a la verdad. Gracias te damos, oh Dios, por mostrarnos, Señor, estas verdades eternas. Te imploramos, oh Padre, que nos ayudes a vivir a estas alturas, a este nivel de tus demandas. Padre bendito, haz la obra en cada corazón. Que este mensaje, que esta palabra tuya que ha sido predicada no vuelva vacía, sino que produzca fruto. Oh Padre, fruto de arrepentimiento, fruto de edificación. Glorifícate aquí, Señor, en cada vida y sé con cada uno de los presentes en sus necesidades. Gracias, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.